Y en principio creo que podemos ir empezando. Si se va uniendo más tarde más gente, pues ya se verá y de todas formas se está grabando, así que ya se puede ver luego en YouTube. Vale, pues buenas tardes, soy Abel Recio, soy estudiante del doble grado en Derecho y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y en el día de hoy la formación que vamos a ver se titula Cómo romper la burbuja utilitarista. Aunque entiendo que más o menos puede ser una formación que presupone el cómo debatir sobre principios, voy a explicar un poco cuál es la teoría sobre cómo se debate sobre principios, para más tarde explicar qué podemos hacer para romper la burbuja utilitarista. Pero recordar que en todo momento podéis interrumpirme para hacerme preguntas, sobre todo porque hablar una hora yo es un completo rollo, así que en todo momento que me hagáis preguntas será de utilidad, aunque solo sea para que dentro de 40 minutos mi cerebro no sea una pasta terrible y no sepa expresarme bien, así que las preguntas harán esto más dinámico y más divertido. Dicho esto, y viendo que se empieza a unir gente, comencemos explicando lo que es un principio. Un principio en debates es un razonamiento no consecuencialista. Es decir, es un razonamiento cuya importancia no depende de las consecuencias, sino que es valorado por algún tipo de principio o valor que admitimos en nuestra sociedad que es valioso. Esto choca directamente con lo que llamamos utilitarismo o consecuencialismo, que nos diría que la importancia de un derecho depende de las consecuencias que se deriven de su respeto, o que la importancia de una acción depende fundamentalmente de las consecuencias que se derive la ejecución de esa acción. Bien, en realidad solemos razonar muy a menudo de forma no consecuencialista, contrariamente a lo que se suele pensar. Pensemos, por ejemplo, como, pues, por poner una analogía, ¿no? Si tuviésemos un amigo y le fuésemos a visitar un día a su casa y tuviese un telescopio y nos explicase que con ese telescopio tiende a espiar a sus vecinos, pues hombre, en principio nos saldría reprocharle esa actitud, ¿no? Diríamos que está mal espiar a las personas sin su consentimiento. Decir eso es recurrir a un razonamiento no consecuencialista, porque en principio que seas un mirón no tiene mayores consecuencias positivas o negativas para la vida de la persona a la cual estás mirando. Sin embargo, consideramos que es algo intuitivamente malo. Lucía Arce, pero también Javier Sánchez Villegas ponían un ejemplo con el incesto, ¿no? Que una persona te diga que está acostándose con su hermano, pues afecta directamente a los valores que consideramos en nuestra sociedad que son normativos y por lo tanto en principio nos puede chocar incluso si no tiene ningún tipo de consecuencia. Lucía Arce explica fundamentalmente que un principio se puede probar con cuatro patitas, ¿no? La primera patita sería explicar cuál es el principio que vamos a defender. Es decir, vamos a defender, no lo sé, el principio de responsabilidad, la legítima defensa, etcétera, etcétera. La segunda patita sería explicar una analogía que nos permita entender en qué casos en nuestra sociedad aplicamos ese principio. Pues podemos ver más adelante en la formación muchas analogías que vamos a explicar, pero más o menos entender que el tema de las analogías como estrategia para probar principios es algo que tiene más años que el pan. De hecho, ya lo proponía Branham en uno de los manuales más antiguos que hay de debate. Y en general la metodología de los experimentos mentales o de las analogías pues es algo que incluso se utiliza en filosofía para poder clarificar una intuición moral que tenemos y que a lo mejor quedaba como más oculta. Más adelante veremos analogías que pueden ser útiles. La tercera patita sería explicar por qué los casos son análogos, es decir, no me vale con que me pongas una analogía sobre un tranvía que va a atropellar a varias personas, sino que me tienes que explicar por qué esa situación es análoga a aquello que estamos debatiendo en este debate. De lo contrario, parece que simplemente te has salido del objeto del debate y estás teorizando en voz alta. Y la cuarta patita sería explicar por qué este principio es tan importante. Así, por ejemplo, y siguiendo el ejemplo que pone Lucía Arce, en la moción, esta casa responsabilizaría a los clubes de fútbol por las acciones de sus fanáticos, podríamos decir, uno, que existe un principio de responsabilidad que nos obliga a responder por aquellas acciones que realizan unas personas o por aquellas acciones que nos hemos comprometido a asumir.
2, explicar que esto lo vemos, por ejemplo, cuando yo rompo algo. Si yo te rompo un televisor, entendemos de forma intuitiva que eso genera una responsabilidad hacia mí y tengo que repararte ese televisor. 3, podemos explicar que esa situación es análoga al caso de los clubes de fútbol. De hecho, los clubes de fútbol a día de hoy se benefician de la rivalidad que tienen sus fanáticos más radicales, por lo tanto, en cierta medida son responsables de esa situación porque se están beneficiando de ella, o que también están vendiendo alcohol en los estadios de fútbol, con lo cual en cierta medida han provocado ese daño y tienen que responsabilizarse de él. Y 4, tendríamos que explicar por qué ese principio es importante. Por ejemplo, si explicamos que intuitivamente consideramos que la justicia es más importante que las consecuencias. Esa es la razón por la cual, incluso si un asesino tenemos razones para pensar que no volverá a asesinar a alguien, le mandamos a la cárcel igualmente, porque priorizamos la justicia por encima de las consecuencias. Esto sería un poco la anatomía de un argumento de principios. En esta formación no nos centraremos tanto en la anatomía de un argumento de principios o cuál es la mejor estrategia para probarlos, sino que vamos a explotar un poquito más cuáles son las debilidades del utilitarismo para poder hacer más convincentes este tipo de razonamientos. De todas formas, hay muchísimas formaciones sobre el tema. Yo personalmente estoy enamorado de la formación que dio Sebastián Dasso para el TODI. También tenéis una en el canal de la UX, de Javier Sánchez Villegas. Jason Chao ha hecho 2 formaciones sobre principios que también están súper bien, aunque están en inglés. En general, y también la formación de Lucía Arce, que la he comentado antes. Hay muchísima información al respecto, entonces en esta formación nos centraremos más bien en cómo criticar el utilitarismo y no tanto cómo probar un principio. Entonces, con que nos quede claro que un principio consiste en explicar qué derecho vamos a defender, por qué hay una analogía que nos permite entender cuando aplicamos este principio, por qué el caso de esta moción es análogo a esa analogía y por qué el principio importa, pues más o menos podemos seguir tirando. Dicho esto, ¿qué es la burbuja utilitarista? La burbuja utilitarista es la predisposición de los jueces a dar crédito a los argumentos consecuencialistas, aquellos cuya importancia depende fundamentalmente de las consecuencias, en contraposición a estos que hemos visto, cuya importancia no depende de las consecuencias. Esto tiene como diversos orígenes y diversas causas, ¿no? Por ejemplo, podríamos entender que los jueces tienen una falta de atajos mentales, esto también un poco lo señala Jason Chao en su formación. De esta forma, pues parece fácil entender cuando nos explican la inflación o cuando nos explican el típico argumento sobre los grises y los extremistas en política, pero si empiezan a explicarte el problema de la no identidad o el problema del agregacionismo, pues parece como que el cerebro de los jueces implosiona y te miran con cara de besugo, porque tienen menos atajos mentales para entender esas situaciones. Otra buena razón por la cual sucede esta burbuja utilitarista es que muchas veces los jueces, aunque entiendan tu principio, no tienen muchas herramientas para poder ponderarlo de forma efectiva, ¿no? Parece como que hay una teoría muy asentada sobre cómo hacer comparativas de consecuencias, pero las comparativas de principios o las comparativas de principios versus consecuencias son un poquito más difíciles e incluso los jueces pueden llegar a atascarse a la hora de hacerlas porque no tienen como buenas herramientas para hacerlo. O incluso, y una tercera causa por la cual sucede esto, es el propio formato de debate. En nuestro formato de debate, y esto también lo señala Jason Chao, valoramos el análisis de los argumentos por encima de la importancia. Parece que intuitivamente entendemos que hay que dar un montón de pasos para poder probar un impacto. Esto, en realidad, es un reflejo de los razonamientos consecuencialistas. Solo el utilitarismo necesita dar muchas piruetas argumentativas y muchos pasos para probarte que va a haber un impacto en la economía. Los argumentos no consecuencialistas, en realidad, suelen partir de un principio que es intuitivo en nuestra sociedad y poco más. Si tú te lees, por ejemplo, a Thoreau, Thoreau te explica que es inmoral pagar impuestos no por una compleja teoría con muchísimos pasos, sino simplemente pues porque la libertad es importante. ¿Y por qué la libertad es importante? Porque la libertad es importante. Tal vez, y en esto probablemente lo hacemos mal en nuestro circuito, por eso sancionamos a los novatos cuando intentan probar un principio y empiezan a dar como muchas vueltas en círculos explicando que algo es importante, cuando en realidad los novatos lo único que están haciendo es reflejar una intuición que funciona tanto en el mundo de la filosofía como en nuestra vida cotidiana, que es que cuando decimos que la libertad es importante es porque lo es, no damos más vueltas. E incluso esto afecta a los razonamientos utilitaristas, que las consecuencias son importantes, que el bienestar es importante, es algo que no admite más justificación, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante que una persona tenga bienestar? ¿Por qué es importante que una persona tenga felicidad? No nos sale una respuesta clara, ¿no? Porque sí, porque lo vemos así. Pero sin embargo, a los razonamientos no consecuencialistas sí le exigimos esta cantidad de análisis. De hecho, en buena parte, y esto es pues, una opinión mía, pero en buena parte la teoría de cómo probar principios es una forma de esquivar esta situación, es una forma de añadir análisis
donde en realidad teóricamente no se necesita. Es una forma de llenar y llenar los razonamientos de analogías y de refutaciones preventivas solamente para probar un punto que teóricamente y para un votante medio informado ya debería ser intuitivo. Pero bueno, tampoco hace falta meternos en esta situación. La burbuja utilitarista, y esto pues hay un artículo muy interesante en la revista Debate de la Asociación de la Universidad de Monas. Hay un artículo muy interesante llamado La teología y el votante medio informado que explica un poco pues, de dónde surge esta burbuja, ¿no? En realidad, y contrariamente a lo que pensamos, el votante inteligente promedio, el votante promedio informado, no existe. De hecho, un veterano de mi asociación solía llamarlo, en mi opinión, con muy buen criterio, solía llamarlo el debatiente medio informado. El votante medio informado realmente es como una forma de referirnos a los razonamientos que nosotros como debatientes entendemos que son intuitivos y que debemos comprar. Pero en realidad un votante medio informado no necesariamente tiene que saber cómo funciona el FMI, ni necesariamente compraría las consecuencias por encima de los principios. De esta forma, pues la burbuja utilitarista, en principio, surgiría, por un lado, por la propia ideología de los adjudicadores. Pensemos en la influencia que tienen los adjudicadores en los torneos. Ya no hablo solamente de eligiendo a lo que consideran buenos jueces. Al final del día, si, por ejemplo, en una moción sobre veganismo, un juez da crédito a un argumento sobre cómo Dios no permitiría el veganismo porque nos ha dicho que tenemos la posibilidad de disponer de los animales, si un juez da crédito a ese argumento, lo llamamos un juez random, un juez malo. Pues los adjudicadores, en base a lo que consideran que es un buen juez o un mal juez, priorizan a ciertos jueces sobre otros, de tal forma que se prioriza su visión del debatiente medio informado sobre cualquier otra visión que podríamos tener, o incluso los propios jueces eligen ciertas mociones, o sea, los propios adjudicadores eligen ciertas mociones que se pueden abordar mejor desde una perspectiva consecuencialista que desde una perspectiva no consecuencialista, con lo cual los adjudicadores ya están influyendo en cómo se forma esta burbuja. O incluso también la propia educación que tienen los jueces y la presión que puede surgir de cara a los panelistas, ¿no? Al final del día todos tenemos como una serie de intuiciones de quiénes son los buenos jueces del circuito y cuando le toca a un panelista novato juzgar con ese juez, tiende a imitar los comportamientos que ve en ese juez. Un panelista, por ejemplo, tendría cierto miedo de decir que un argumento sobre que Dios existe y por lo tanto la bondad existe es bueno, porque entendería que ese juez le consideraría a alguien random, con lo cual esa presión también influye en cómo se tienden a comprar más las consecuencias que los principios, cómo la educación que hemos tenido hasta ahora y el cómo hemos formado la burbuja utilitarista hace que este proceso se retroalimente. Esta situación es negativa porque los debatientes más top generalmente suelen recurrir a los razonamientos más comunes, a los razonamientos con los que es más probable ganar, para poder ganar en sala, ¿no? Generalmente tienen como un case file con los razonamientos más frecuentes y que se sacan en sala, los más intuitivos, con lo cual, si existe una burbuja que hace que los argumentos no consecuencialistas no tengan tanto crédito, los debatientes más top no recurrirán a argumentos no consecuencialistas, generando, por un lado, un efecto ejemplar para los novatos, pero también predisponiéndolos de cara a cuando sean jueces o adjudicadores. Con lo cual, pues, esta sería un poco la forma en la cual surge la burbuja utilitarista, o al menos sería la forma formal de decir cómo surge la burbuja utilitarista. También hay otra forma en la que sale, ya hablé en otra formación sobre eso, sobre cómo muchos debatientes entienden que los principios son como su signo de identidad, su seña de identidad, lo cual genera que muchas veces se genera una presión un poco tóxica hacia los novatos cuando intentan generar principios, porque como se entiende que un principio es algo que solamente los debatientes más top pueden hacer, pues hay como una cierta sanción social cuando los novatos sacan principios, lo cual es pues hasta cierto punto negativo. Y dado que hice una promesa sobre esto, pues creo que un poco la actitud que deberíamos tener todos de cara a cómo comportarnos en el circuito y en estas situaciones es la que tiene Amadeo Gavilano, que le prometí dedicarle esta formación. Es el tipo de actitud que creo que todos los debatientes deberíamos tener tanto en sala como a la hora de debatir, el buen rollo que esa persona transmite. Dicho esto y quitándonos esta teoría tan maravillosa, la formación de hoy va a tratar fundamentalmente de cómo abordar de forma estratégica esta predisposición de los jueces a no comprar los argumentos no consecuencialistas. El chat se llena de comentarios preciosos. Decido hacer esta formación fundamentalmente porque considero que las dos formaciones que hay sobre el tema, que es la de Jason Chao y la de Doug Courchan, creo que una es bastante buena, tal vez es un poco compleja y avanzada. La otra creo que ya está más o menos desactualizada. Me refiero específicamente a la de Doug Courchan. ¿Por qué? Porque 4 de las 8 estrategias que propone para romper la burbuja utilitarista a día de hoy ya no funcionarían tan bien. ¿Por qué?
porque en realidad lo que propone con esas 4 estrategias no es romper la burbuja utilitarista, sino jugar en la burbuja utilitarista trayendo ciertos argumentos que en el fondo sí son bastante consecuencialistas. Creo que estas estrategias a día de hoy ya no funcionan porque en general la teoría de los principios ha avanzado un poco con los años y ya existe como cierta percepción de que es malo traer un argumento consecuencialista y llamarlo un principio. Y esto lo vemos, por ejemplo, en que Polinia, la Academia de Jueces, pues ya ha empezado a dar como una cierta advertencia de que un argumento de principios, si tiene una consecuencia, ya no es un principio, o incluso la formación que existe de la UX de Javier Sánchez Villegas, pues también lo advierte, el que no debemos confundir los principios con consecuencias. Entonces, en general, hago esta formación, por un lado, porque creo que esta forma de abordar la burbuja utilitarista se ha quedado anticuada, pero por otro lado, porque creo que existen ciertos fallos de la visión mayoritaria del utilitarismo que se debate en debates, que es la de Bentham, que no se han venido mostrando en otras formaciones que hay sobre el tema. De hecho, la visión mayoritaria del utilitarismo, la de Bentham, la que tenemos en debates, es de hecho la más débil a nivel filosófico. Se abandonó hace prácticamente siglos porque estaba llena de fallos y llena de agujeros, pero sin embargo en debates seguimos empleándola. Entonces, quiero exponer algunos de los fallos que se presentaron a esa teoría para enseñar cómo explotarlos en sala. Entonces, dicho esto, lo que vamos a ver en esta formación son fundamentalmente 2 cosas. En primer lugar, 9 fallos clave del utilitarismo y cómo explotarlos para que nuestros argumentos de principios sean más persuasivos. Y en segundo lugar, qué técnica o en qué momento de nuestro discurso debemos intentar romper la burbuja utilitarista. Pero antes de pasar a cada una de las cosas, recordaros nuevamente que por favor hagáis preguntas para que mi cerebro no sea un cacao mental dentro de 40 minutos por haberme escuchado solamente a mí hablar en bucle durante 40 minutos. Esto es más entretenido si hablamos entre todos. Dicho esto, y comenzando con los 9 fallos que podemos explotar del utilitarismo. El primer fallo del utilitarismo que podemos explotar para hacer más persuasivos nuestros argumentos de principios, para desencuadrar un poco el utilitarismo, es la neutralidad de la gente. El utilitarismo nos dice fundamentalmente que todas las personas tenemos las mismas obligaciones. ¿Por qué? ¿Qué libro recomiendas? Me pregunta Roma Benanzi, para conocer más. Libros que recomiendo para conocer más. Pues en general se suele recomendar mucho el libro de Justice de Michael Sandel. Yo personalmente odio con toda mi alma ese libro. Creo que hay veces que no termina de entender Michael Sandel a los filósofos o bien es simplemente un divulgador, con lo cual a veces da un poco de rabia leerle. Para debate específicamente, para saber cómo debatir sobre principios en debate, hay un librillo muy pequeño que se llama, en inglés es algo así como cheat sheet sobre derechos humanos, human rights, que está por ahí. Si queréis luego me lo podéis pedir y os lo paso por WhatsApp. A mí no me gusta mucho, pero está ahí. Y luego hay un libro entero que se escribió sobre cómo debatir sobre principios en debate, pero no se escribió para nuestro formato de debate, sino que se escribió para el formato de debate con Douglas, que lo hizo una empresa que se llama Victory Briefs y se llama The Value and Criterion Handbook, el manual de los criterios y los valores. Y la verdad es que ese libro también está bastante bien, sobre todo porque como está especializado para debates y además está hecho para niños, pues te dan muchísimas herramientas para poder debatir sobre principios. Entonces, esas 3 obras, la de Derechos Humanos, la de Sandel y la de El Manual de los Criterios y los Valores, creo que es lo más recomendable que al menos yo he podido encontrar sobre el tema. Si no, puedes pedirme luego bibliografía por privado y pues te puedo recomendar más cosillas. Vale, dicho esto, la primera estrategia que estábamos viendo es la de la neutralidad de la gente. Explicábamos fundamentalmente cómo el utilitarismo considera que todas las personas tienen la misma obligación y esta obligación es la de maximizar el bienestar de las personas o bien reducir la cantidad de daño que la estamos haciendo en cada momento. Esto, por supuesto, las 2 versiones del debate, las 2 versiones del utilitarismo que más o menos empleamos en el debate. Existe una tercera forma de utilitarismo, que es el utilitarismo de la preferencia, que no se suele ver tanto. El problema que tiene esta forma de utilitarismo es que no distingue entre personas, presupone que los agentes son neutrales, que todos tenemos las mismas obligaciones con todo el mundo. Esto rompe con nuestras intuiciones cotidianas, porque consideramos que no todo el mundo tiene las mismas obligaciones. Por ejemplo, si pensamos en los padres, pues los padres en general tienen una obligación especial que solo surte efecto con sus hijos, que es la obligación de cuidarles y de darles alimento y de darles desarrollo.
Entendemos intuitivamente en nuestra vida cotidiana que los padres no tienen el deber de ayudar a todo el mundo o no tienen el deber de criar a otros hijos. Es decir, que la neutralidad de la gente que se plantea en el utilitarismo no va con nuestras intuiciones cotidianas de que no todo el mundo tiene las mismas obligaciones. Vamos a poner esto con una moción para que se vea más o menos qué problemáticas puede generar el que los agentes no sean neutrales en ética. En el BPUAM, en el último que se ha hecho, había una moción que tenía el siguiente infoslide. En los últimos años, la Iglesia se ha posicionado a favor o de forma abúlica o cachuzada o neutro ante algunas creaciones artísticas controvertidas, permitiendo determinadas manifestaciones de arte moderno o celebraciones con fin lúdico y no religioso en sus instalaciones. Por ejemplo, a través de conciertos de rock en las iglesias de Ámsterdam o la grabación del último videoclip de C. Tangana y Nati Peluso, ateo, en la Catedral de Toledo. Y la moción nos dice: esta casa cree que las instituciones religiosas no deberían colaborar en la creación de estas expresiones artísticas. Vale, en esta situación, y específicamente en gobierno, podemos cuestionarnos que realmente la Iglesia sea un actor neutral, es decir, que tenga la obligación de beneficiar a la sociedad en general, que tenga la obligación de hacer cosas que puedan ir en contra de las creencias de sus creyentes, que tenga la obligación de promover el arte en general. Podríamos explicar fundamentalmente que la Iglesia no es un agente neutral por dos razones. La primera es que se debe al trabajo y a las donaciones de sus propios creyentes, con lo cual tiene una obligación prioritaria de retribuir a esas personas que se han sacrificado para que la Iglesia pueda funcionar adecuadamente. Pero también podemos explicar que sus creyentes están en una situación de indefensión, porque ellos individualmente no suelen defender sus propios símbolos, sino que permiten que lo haga la Iglesia, lo cual quiere decir que no puede la Iglesia hacer nada que vaya en contra de sus símbolos religiosos, porque se genera una situación en la cual, al dañarse esos símbolos, se daña a los propios creyentes y los creyentes no han podido defenderse de esa situación. Es decir, que tanto por esta indefensión como por el sacrificio que han hecho sus creyentes, podríamos plantear que en realidad la Iglesia debe retribuir primero a sus creyentes y respetar sus preferencias antes que intentar satisfacer a cualquier persona en la sociedad. No sé si esto más o menos se entiende. Otra moción, por ejemplo, donde podemos ver más o menos esto, es en cualquier moción de extranjería. Este es el ejemplo que pone Sebastián Dasso en su formación. Podríamos plantear que la inmigración completamente libre pues podría ser positiva porque permite que ciertas personas en una posición de vulnerabilidad pues migren a nuestro territorio y tengan más oportunidades de desarrollo. Pero también podríamos plantear que el Estado no es un agente neutral, no tiene que beneficiar a todas las personas en todo el mundo, sino que tiene unas obligaciones concretas con unos individuos concretos. Aquí, y retomando el argumento que hace Bosseo, está prácticamente copiada esa intervención, por si la queréis ver, no recuerdo qué ronda era, pero creo que era el del Mundial de Thessaloniki, explicaba lo siguiente, decía, bueno, en último término, el Estado es un agente coercitivo que ha negado su autonomía a sus ciudadanos, ¿no? En último término, el Estado no te permite incumplir sus leyes y te obliga a hacer justo y exactamente lo que estipula, y si no le obedeces, te manda a la cárcel. En consecuencia, el Estado tiene un deber de reparación contigo, y este deber de reparación contigo solamente se satisface cuando te devuelve lo que te ha robado, que es tu propia autonomía. Con lo cual el Estado tiene el deber de garantizar tu agencia en política, tu capacidad de decisión en política. Si tomamos esto y lo relacionamos con la inmigración, podríamos decir, bueno, el Estado no es un agente neutral porque tiene que respetar primero las preferencias de los individuos en su territorio y luego ya veremos si tiene espacio para poder ayudar a otras personas, pero primero tiene un deber con las personas en su territorio. Por supuesto, esto es cuestionable, podríamos plantear incluso que este deber de reparación de los estados, pues evidentemente puede tener algo que ver con el hecho de que haya inmigración en el mundo, por aquello de refugiados políticos, guerras, etcétera, etcétera. Pero lo que nos importa aquí es ver que los agentes, que según el utilitarismo o el consecuencialismo son neutrales, según nuestras intuiciones cotidianas, no tienen por qué serlo. Vale, vista esta estrategia, vamos a pasar al segundo problema que tiene el utilitarismo y cómo explotarlo.
Este problema es conocido como el antiagregacionismo, ¿no? El utilitarismo es una ética agregacionista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el utilitarismo considera que a mayor número de afectados por una política o por una acción, mayor es la relevancia moral. Es decir, que si conseguimos evitar que dos personas mueran a cambio de sacrificar a una, estamos haciendo lo correcto, porque dos personas agregan más utilidad que una. Esto choca con nuestras intuiciones cotidianas. En general, no solemos pensar de forma agregacionista. Pensemos como, por ejemplo, en nuestra sociedad solemos condenar la esclavitud. Podríamos hacer un ejercicio de abstracción mental e imaginarnos una situación en la cual tener esclavizada a una minoría en una población garantizase un mayor número de bienestar para la población en general. O ni siquiera un mayor número, una cantidad equivalente de bienestar a la que tendríamos en un estado más igualitario. Podríamos, pero entendemos que es algo completamente ilegítimo, que no estamos valorando el bienestar en esa situación, nos da exactamente igual que haya más o menos afectados, sino que en esa situación se esté incumpliendo un derecho básico. También lo vemos, por ejemplo, con el tema de la experimentación con seres humanos. En último término, y si le damos un par de vueltas, que se sacrifique la salud de ciertas personas para salvar la vida de otras personas a nivel de utilidad tiene bastante sentido. Pero a nivel de principios entendemos que eso no es así, que por más personas que agregues a la fórmula, por más personas que se estén viendo beneficiadas, estás sacrificando un derecho que consideramos que no es legítimo sacrificar. Esto podemos verlo con una moción, que es esta casa apoya el trabajo infantil, ¿no? Equivale a decir esta moción que el sufrimiento de unos niños pues, no es más relevante que el bienestar que se genera al tenerlos esclavizados, ¿no? Es decir, que tener a unos niños esclavizados y trabajando, sacrificando su infancia y sacrificando su desarrollo puede ser legítimo en el caso en el cual consiga un mayor desarrollo de aquellos países que tienen que recurrir a esta medida. Sin embargo, nuestras intuiciones nos dicen que esto no es así, que no está permitido intercambiar seres humanos, que no está permitido creer que por más personas afectadas hay un mayor valor moral. Una filósofa llamada Judith Jarvis Thomson propuso un experimento mental para ver un poco esto, que es el caso del médico, ¿no? El caso del médico nos dice algo así como que somos un médico en un hospital y tenemos a 5 personas que necesitan un trasplante de órganos urgente. Estas 5 personas que necesitan un trasplante de órganos urgente resulta que pueden ser salvadas en el caso en el cual cojamos a una persona saludable en ese hospital y que ahora mismo está anestesiada, la matemos y robemos sus órganos. Es decir, a nivel de agregación estaríamos generando un gran bienestar si matamos a una persona y salvamos 5. Pero sin embargo nuestras intuiciones nos dicen que eso no es correcto, que no está bien matar a una persona para salvar a 5 personas. Otro ejemplo, por ejemplo, viene de un estudio que estuve leyendo hace un tiempo que decía algo así como que el que las mujeres se hayan incorporado al mercado de trabajo ha generado como un cierto problema de cara a, pues tanto al desarrollo de las familias como al desarrollo económico, porque a mayor competencia menores son los salarios. Y una pregunta que yo me hacía al leer ese estudio es, ¿y a mí eso qué puñetas me importa? Es decir, asumamos que hay un mayor bienestar económico si las mujeres no trabajan. ¿Y qué? Es decir, ¿por qué eso legitima que neguemos a las mujeres su autonomía con tal de un bienestar económico, ¿no? Nuestras intuiciones nos dicen que en esa situación está ocurriendo algo que es evidentemente negativo. Vale, dicho esto, la tercera estrategia que quiero exponer aquí es la de las obligaciones supererogatorias, que es un nombre un poco raro, pero vamos a poder verlo. Hay una serie llamada The Good Place que os recomiendo mucho también si os mola el tema de los principios, porque es una serie que gira completamente en torno a la ética, en la que se expone un poco qué sucedería si fuésemos utilitaristas perfectos, ¿no? Y plantean el caso de una persona que no puede pisar un caracol, apenas puede relacionarse con la sociedad porque prácticamente todas nuestras acciones tienen algún tipo de consecuencia negativa, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto y qué relevancia tiene para debates, ¿no? El utilitarismo nos dice que nuestra obligación es generar el mayor número de bienestar, pero esto rompe con nuestras intuiciones porque nosotros intuimos que no tenemos que garantizar el mayor número de bienestar en el mundo. De hecho, existen ciertas situaciones de las cuales
ni siquiera somos responsables y no tenemos por qué responder ante ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿podrías escribir el nombre de la serie por aquí, por favor? Sí. The Good Place. Está bastante bien la serie, os lo recomiendo. Además, hay 2 libros que analizan la serie desde una perspectiva ética. Están bastante bien. El primero es What the Fork y el segundo es, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero si me lo pedís por WhatsApp, pues os lo puedo pasar. Volviendo al tema de las obligaciones supererogatorias. El utilitarismo nos dice que tenemos el deber de garantizar el mayor número de bienestar para el mayor número de personas. Sin embargo, esto rompe con nuestras intuiciones porque entendemos que nuestras obligaciones tienen una serie de límites. Pongamos un ejemplo, y este es un ejemplo que pone también Lucía Arce, ¿no? En la moción, esta casa cree que Estados Unidos debería emitir visados para los trabajadores extranjeros que permitan que se les pague menos del salario mínimo. Hubo un equipo en esta formación que dijo, bueno, es que en último término, y si quisiésemos resolver este debate de una forma utilitarista, entonces nuestra primera y más urgente obligación sería cobrar el 100% de impuestos, arruinar a las personas en nuestro país y donar todo ese dinero a los países que más lo necesitan. Pero si entendemos que esta situación es absurda, es porque los países no tienen que regirse por métricas utilitaristas, sino por métricas no consecuencialistas, por métricas democráticas. Lo que viene a decir esto es responder un poco a esta intuición, ¿no? El utilitarismo es una ética excesivamente exigente que genera obligaciones supererogatorias que no son exigibles para los individuos. Un ejemplo también que me parece muy gracioso viene de la página de Peter Unger, que es un filósofo también muy interesante, un filósofo utilitarista, que algún tarado pues, ha puesto en la página un sobreimpacto de lo que sería su teoría y ha descrito su teoría como una en la cual las personas tendrían que donar todos sus bienes y donar toda su riqueza y todo su dinero para ser pobres y dárselo todo a UNICEF para que salve niños, y una vez que lo haga tendría que irse a la calle y seguir mendigando y seguir endeudándose para seguirle dándole dinero a UNICEF, porque en último término un adulto siendo mendigo en el primer mundo es menos vulnerable que un niño a punto de morir en el tercer mundo. Pues ese sería también un ejemplo de obligación supererogatoria. Si entendemos que esa situación es absurda, tal como entendió ese señor en Wikipedia, que no pareció entender muy bien a Peter Unger, entonces entendemos que no tenemos la obligación de garantizar el mayor número de bienestar, que existen ciertos límites a nuestras obligaciones. Es decir, que podemos explotar esta sobreexigencia del utilitarismo para explicar a los jueces que este debate tiene que adjudicarse por principios, ya sea respetando la autonomía o respetando la democracia. Vale. La cuarta estrategia y la cuarta debilidad que quiero exponer aquí es la siguiente, y es que el utilitarismo considera que el límite de cualquier acción es el principio del daño, ¿no? De cualquier intervención estatal, que en general la condición para que haya un suceso moralmente relevante es que la libertad de una persona haya interferido en la libertad de otra persona, que se haya generado algún tipo de daño. Esto afecta a los debates en 2 sentidos. El primer sentido es que una moción donde no se genera un daño es una moción completamente irrelevante, o una situación en la cual no hay un daño es una situación irrelevante, pero la segunda situación en la cual esto tiene una afección en debates es que todo daño se tiende a priorizar por encima de un principio. Vamos a ver un poco cómo lidiar con ambas situaciones. Vale, llegando a la primera situación. Por ejemplo, pongamos una moción que sea esta casa apoya el pago de dinero a cambio de donaciones de sangre, ¿no? Vale, podríamos plantear cómo incluso si no se generase ningún tipo de daño al individuo a nivel de que puedes quitarle de algún modo sangre sin que se le genere una situación más o menos dañina para su salud, podríamos plantear que es ilegítimo utilizar al ser humano como un medio, es decir, que es ilegítimo que se disponga de tu cuerpo incluso si no se te hace un daño en esa situación. Un ejemplo que ponían en la Asociación de Debate de Manchester, en la serie de formaciones que han hecho, que por cierto son muy interesantes y las recomiendo mucho, es el siguiente. Pongamos que tenemos a una persona que está dormida en un quirófano y descubrimos que tenemos la posibilidad de robarle un riñón, ¿no? Se lo cortamos, lo ponemos en una caja con hielos y podemos dárselo a una persona que lo necesita. Sin embargo, esto lo estaríamos haciendo en contra de su consentimiento, ¿no? Es decir, esa persona cuando accedió a ponerse la anestesia y a tumbarse en la cama, pues no consintió que se le robase un riñón. Esta situación, en la cual estaríamos generando muy buenas consecuencias, porque en último término, ¿vale? Hay 2 personas con un solo riñón, pero en último término hay una persona viva y otra persona que pues, tiene un riñón menos. Esta situación en la cual se generan buenas consecuencias sigue siendo legítima, porque el que te roben un riñón, si tu consentimiento, que se te objetivice de ese modo, que se te considera una especie de saco de órganos,
es algo que a nivel social consideramos completamente ilegítimo. Sí se podría plantear a nivel de consecuencias el, bueno, en último término, si te roban un riñón te vas a dar cuenta, pero parte del experimento mental es asumir que de algún modo no te vas a dar cuenta, por eso se elige un riñón y no el corazón o un pulmón, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Si te roban un órgano en contra de tu consentimiento, aunque no te des cuenta, aunque no se genere un daño, se te está objetivizando y por lo tanto a nivel de principios es completamente ilegítimo. Es decir, que esta situación que nos decía el utilitarismo de que solamente hay algo moralmente relevante si hay un daño, no es cierta, porque te he encontrado este caso en el cual no hay un daño, pero pese a todo es moralmente relevante. Y podemos plantearlo de forma análoga en el caso de los donantes de sangre, ¿no? Incluso si no se genera un daño al individuo, incluso si lo consiente de algún modo libremente, es completamente ilegítimo que se objetivice a una persona. Otro caso en el cual podríamos plantear que aunque haya un daño, y esta es la segunda afección que comentaba, el que si para el utilitarismo solamente hay algo moralmente relevante, si hay un daño que medie de por medias, con lo cual se suele priorizar los daños por encima de los principios no consecuencialistas. Pues una situación en la cual también podemos jugar un poco con eso es la moción "Esta casa apoya el trabajo infantil", ¿no? Nuevamente, Judith Harvis, creo que era en este caso también, plantea un experimento mental que nos permite entender cómo incluso aunque se genere un daño, debemos priorizar ciertos principios. El experimento mental nos dice lo siguiente, o la analogía o como lo queráis llamar. Dice así, imagínate que un día te despiertas en una camilla y tu organismo ha sido conectado al mejor violinista del mundo. Es un violinista súper virtuoso. Si ese hombre se muere, vamos a perder un bien completamente insustituible, ¿no? Y te explica la sociedad de músicos psicópatas que secuestran gente, que si no te mantienes conectado al violinista durante 9 meses, este violinista lo más probable es que muera, que necesitas estar conectado a esa persona para que pueda sobrevivir. En esta situación consideramos que sería beneficioso renunciar a nuestra libertad para salvar al violinista, pero que no sería obligatorio, que va en contra de nuestros principios secuestrar a una persona e ir en contra de su libertad para poder salvar una vida o preservar el derecho a la cultura derivado de que sobreviva el mejor violinista del mundo. Es decir, en esta situación, incluso si existe un daño, es más importante el derecho a la libertad de esa persona, que debería poder levantarse de la camilla y pirarse si le da la mismísima gana, porque es ilegítimo secuestrar a una persona en contra de su consentimiento. Entonces, en esta cuarta estrategia, por sintetizar un poco, que a lo mejor era un poco larga, hemos visto como el problema del utilitarismo es que considera que algo es moralmente relevante solamente si hay un daño, pero hemos visto dos contraejemplos. El primero, el de los riñones, es decir, aunque no haya un daño, algo puede ser moralmente relevante. Y el segundo, el caso del violinista, que pues vemos un poco como en esta situación, aunque haya un daño, puede no ser tan relevante ese daño porque se pondera contra otro principio que es nuestra libertad. Y enlazándolo un poco con la moción que había prometido enlazarlo, el del trabajo infantil, pues en ese caso la libertad de los niños o el desarrollo de los niños sería más importante que el bienestar económico que se pueda generar. En esa situación, aunque se genera un daño al país por no tener a los niños esclavizados, pues sería legítimo que los niños preserven su libertad. Vale. La quinta estrategia que voy a plantear y el quinto problema que tiene el utilitarismo es que el utilitarismo reduce nuestra calidad moral, nuestro estatus moral, a la capacidad de sentir placer o dolor. Es decir, que niega que seamos importantes porque tenemos agencia o porque seamos libres o porque seamos racionales, sino que en último término somos como una especie de esponja de experiencias, de esponja de experiencias. Esto rompe con nuestras intuiciones, porque a veces a nivel social consideramos que es legítimo que alguien se haga daño a sí mismo, simplemente porque tiene la libertad de hacerlo y porque él le da sentido a su vida así. Por ejemplo, muchos pues sacrificamos parte de nuestro bienestar para poder competir en debates. Entendemos que esa es una situación legítima porque es el modo en el cual le damos sentido a nuestras vidas. Concedemos también a nivel social que las personas fumen, porque con tal de que lo elijan de forma libre nos da igual que eso les pueda generar algún tipo de daño, etcétera, etcétera. Entonces, Nozick propuso un experimento mental muy interesante. Nozick es bueno, no es solo un filósofo, es el filósofo que consiguió que el libertarismo pasase de ser una especie de cuestión en los arrabales de la filosofía a ser una cosa bastante importante, ¿no? Es el que consiguió que el anarcocapitalismo a nivel académico se
tomase en consideración. Pues Nozick proponía un experimento mental para entender por qué en realidad el valor de las cosas depende de que las hagamos y no tanto de la experiencia que extraigamos de ellas. El experimento mental es el siguiente. Dice algo así como, mira, imagínate que los mejores neuropsicólogos científicos del mundo han inventado una máquina que permite simular experiencias. Es decir, que si tú te metes a esa máquina, vas a simular una vida completamente satisfactoria y feliz. A cambio, por supuesto, de que pierdes tu libertad. Es la máquina la que está simulando eso en tu cerebro. Si nos diesen a elegir entre meternos a esa máquina o continuar con nuestras vidas, incluso con el riesgo de que no vayamos a tener tanto placer como el que tendríamos en esa máquina, todos intuitivamente elegiríamos la segunda opción, es decir, no conectarnos a la máquina, salvo que seáis unos debatientes psicópatas totales y os hayáis sido absorbidos por la burbuja utilitarista, que siempre me encuentro al que me dicen, no, yo preferiría que metan mi cerebro en una probeta y le inyecten constantemente la hormonita de la felicidad. Pero bueno, si el argumento de la película de Matrix tiene sentido, si tiene sentido que la gente intente salirse de Matrix, es porque el experimento mental de Nozick en cierta forma funciona, ¿no? Nozick nos demuestra con este experimento que nuestro valor no se reduce a sentir placer o dolor, sino que además tenemos otro valor añadido que es el poder ser libres, el poder decidir hacer ciertas cosas, el tener agencia. Por ejemplo, en la moción esta casa prohibiría el boxeo, podríamos plantear que incluso si me demuestras que el boxeo puede generar daños irreversibles y que son daños que no son previsibles por el individuo, en el fondo me da igual, porque el valor del individuo no depende de que le estén generando un daño o un placer, depende de que haya decidido tener boxeo y de que eso tenga sentido para su vida. O por ejemplo, en la moción había una moción que decía algo así como que la conspiración de los médicos, el secreto de los médicos, no, la conspiración del silencio de los médicos es una según la cual para garantizar el bienestar de los pacientes se le priva de información sobre su enfermedad o sobre los tratamientos que tiene su enfermedad. Es decir, que no sabe qué tan mal le va a ir en los próximos meses con tal de que eso le genere una cierta tranquilidad y ayuda a su tratamiento. Bueno, pues en esa moción podríamos decir, a ver, es cierto que eso puede generar ese efecto de tranquilidad en los pacientes, pero me da igual, porque el valor y la dignidad de ese paciente no depende de que sienta placer o dolor, depende de su propia agencia. Y ponemos el experimento mental de Nozick, de cómo si nos conectásemos a una máquina, no querríamos conectarnos a esa máquina, porque el valor de nuestras acciones depende de que lo hagamos y no tanto de la experiencia que extraemos de ello. Vale. La sexta debilidad que tiene el utilitarismo, y que podemos explotar más o menos en sala, es que el utilitarismo, en cierto modo, parece como tener una bola de cristal con la cual parece poder asumir cómo satisfacer a todas las personas, ¿no? Parece como que, no sé si habéis visto esta película, la de Infinity War, en la cual el Doctor Strange en un momento dado miran todos los futuros posibles, en todos los escenarios posibles y le preguntan, bueno, ¿y qué has visto? Y dice, pues he visto 5 millones de futuros y ganamos en uno en concreto. Bueno, pues los utilitaristas parecen un poco eso, ¿no? Cuando un utilitarista empieza a analizar una política pública, parece que dice, he visto 5 millones de escenarios y solo en uno satisfacemos a la mayor cantidad de personas. Es decir, el utilitarismo de algún modo parece tener una capacidad que el resto no tenemos, que es la de asumir cómo un gran número de personas va a ser satisfecha, conocer las condiciones bajo las cuales todas las personas de una comunidad pueden ser satisfechas. Esto en realidad choca con nuestras intuiciones en dos sentidos clave. El primero es que vivimos en una sociedad liberal en la cual coexisten personas de diferentes etnias, de diferentes religiones, de diferentes ideologías, con lo cual en principio las políticas públicas difícilmente pueden satisfacer a todas las personas de una población. Pensemos, por ejemplo, que la educación sexual ha generado una gran polémica, el chip parental lo generó en su momento en España, pero basta con ver las noticias y que prácticamente todas las políticas que realizan los estados tienen un mínimo de polémica, porque no es tan fácil satisfacer a toda la población, no es tan fácil, aunque garantices cierto bienestar económico de la población, que la población esté satisfecha. Precisamente por eso las medidas neoliberales suelen ser tan impopulares en el corto plazo, porque liberalizar el mercado, permitir ciertas condiciones que pueden ser negativas en el corto plazo para que en el largo plazo haya más crecimiento económico, suele ser impopular, ¿no? Suele hacer que la población, aunque tenga cierto crecimiento económico, pues no esté del todo contenta. Con lo cual eso rompe con nuestra primera intuición, que es la de que en el fondo no todos tenemos las mismas condiciones para ser satisfechos o ser felices. Pero rompe con nuestra segunda intuición, que es la siguiente, que es que en realidad no es posible tener una satisfacción duradera, ¿no? En último término, pues nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos lucharon por conseguir una vida digna y esa vida digna prácticamente consistía en tener una hoguera, 4 paredes, pan y un poquito más. Tampoco
tenían todas las necesidades que tenemos hoy en día, pero cuando se satisfazo todo eso, se satisfizo todo eso de forma eficiente, pues empezamos a generar más necesidades y cuando se generaron esas necesidades, se volvieron a satisfacer esas necesidades y encontramos otras necesidades. Es decir, en realidad, que podamos satisfacer a las personas es solo una premisa, es solo una hipótesis. Cuando tú satisfaces a una persona, generalmente generan nuevas necesidades que hacen que esté insatisfecha. Es decir, la satisfacción no suele ser especialmente duradera. Incluso si cualquier persona que está en esta formación ganase el CEMUDE este año, pues no sería probable que se pase los próximos 40 años con una sonrisa en la cara, como ya está, he alcanzado la felicidad absoluta, ya no estoy completo, no necesito más la vida, podría morir ahora mismo, ¿no? Ese estado no existe. La satisfacción generalmente desaparece con el tiempo. Entonces, en una moción, que también creo que es del BP1, del último BP1, que era esta casa lamenta la... No, no era del último BP1, es una moción de un libro de análisis de emociones. Es una moción que dice, esta casa lamenta la mercantilización del fútbol. Pues una cuestión que podríamos plantearnos es, bueno, en último término, y aunque el fútbol esté mercantilizado, el cómo afecte eso a sus seguidores no tiene por qué importarme. ¿Por qué? Porque ni siquiera es posible satisfacer a cada aficionado. En último término, algunos podrían contentarse con ver un partido, algunos pueden contentarse con que el fútbol esté mercantilizado, pero su jugador favorito siga apareciendo en televisión. Es decir, probablemente que el fútbol esté mercantilizado no va a ser un factor tan absolutamente relevante en sus vidas. A lo mejor un porcentaje marginal puede llorar porque Cristiano Ronaldo llora mucho, o sea, cobra mucho, o se va a no sé qué equipo de fútbol en no sé qué parte del universo. Pero es discutible que podamos satisfacer al promedio de personas simplemente con esta acción. En último término, las condiciones que cada persona exige al fútbol para que sea satisfactorio, pues no tienen por qué sernos conocidas. Por lo tanto, podemos hacer este desencuadre y explicar, bueno, en realidad lo que realmente me importa es cómo podemos retribuir a los futbolistas, teniendo en cuenta que son los que más han sacrificado su libertad individual y su propio derecho a la salud para poder generar este tipo de deporte, ¿no? Es decir, lo que estamos explotando es la dificultad del utilitarismo para poder averiguar cuándo las personas son realmente felices y cuándo están realmente satisfechas y explicando que dado que ese es un punto muy difícil, dado que es muy improbable conseguir ese punto, debemos centrarnos en este debate en cómo retribuimos a las personas a nivel de principios que más han hecho un sacrificio. La séptima debilidad que tiene el utilitarismo y que podemos explotar en sala es que el utilitarismo depende de la probabilidad. Dado que es una ética consecuencialista, depende de que sus consecuencias sucedan, lo cual sucede en unos escenarios y en otros pues puede no suceder, ¿no? Depende de cierto margen de probabilidad. Esto también rompe con nuestras intuiciones cotidianas. En general, no hacemos cálculos complejos y basados en una cadena de intuiciones y de suposiciones para saber cuándo estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. No tenemos una calculadora moral todos los días para saber si está bien beber leche de vaca o no. Simplemente, pues nuestra intuición nos dice eso está bien o está mal. Por ejemplo, de cara a un deber que existe en nuestra sociedad, que evidentemente no es hegemónico, no tiene por qué ser el más normativo, etcétera, etcétera, pero que de hecho existe para ciertas personas, que es el deber de ser fieles a nuestra pareja, en el caso de que seamos monógamos o que tengamos ciertos tipos de relaciones no monógamas. Pues en ese caso, ese deber generalmente no lo evaluamos de forma utilitarista, salvo que seamos un poco pillos, ¿no? Es decir, no evaluamos ese deber en función de la probabilidad de que me pillen y de que sus amigas estén cerca de mí y de que pueda estar manteniendo la estabilidad emocional para no estar contando mentiras. Simplemente decimos, bueno, mi intuición me dice que tengo que ser fiel, así que voy a hacerlo. No hago el cálculo para ver si en la mayor cantidad de escenarios esto me va a resultar en mi beneficio o en mi perjuicio, ¿no? O pues por ejemplo, también cuando hacemos una promesa tampoco estamos haciendo un gran número de cálculos de consecuencias, simplemente estamos dando nuestra palabra y consideramos que pues, está bien cumplir con una determinada obligación. Esto afecta a los jueces en un sentido clave. Acabamos de ver cómo en nuestra vida cotidiana no necesariamente sacamos una calculadora moral para ver cuáles son todos los escenarios posibles de una acción y evaluar si es correcta, ¿no? Esto afecta a los jueces porque las mociones muchas veces nos obligan a debatir sobre cosas que son muy fantasiosas, ¿no? Es decir, no es probable que veamos mañana en el periódico un artículo sobre cómo en realidad sí hemos decidido invadir las instalaciones nucleares de Afganistán, o sea, de Irán, o sí hemos, ¿qué te voy a decir?
sí que Corea del Sur ha pedido un perdón completamente honesto y sincero a Corea del Norte, ¿no? Sino que son situaciones que se puede debatir si son más beneficiosas o menos beneficiosas o más legítimas o ilegítimas, pero que en último término no van a salir mañana en los periódicos, son relativamente fantasiosas. Esto generalmente genera como una cierta tensión interna a los jueces, una cierta duda, y los que hayáis juzgado alguna vez en formato parlamentario británico, pues os habréis dado cuenta, ¿no? Ya que muchos argumentos, por muy lógicos que sean, por muy bien que lleguen a su conclusión, en último término siempre te generan esa duda de, bueno, en último término esto es un argumento de debatilandia, ¿no? O sea, yo no creo que Irán de repente pierda su armamento simplemente porque han invadido sus instalaciones nucleares. No creo que Irán se quede simplemente de brazos cruzados. O, aunque no tengamos una respuesta clara, siempre nos genera como esa duda de, bueno, este razonamiento parece un poco de batilandia. Dada esta situación, puede ser útil explicar un principio y explicar un poco cómo, dado que los argumentos consecuencialistas dependen de un margen de probabilidad, podemos dudar de ese tipo de razonamientos consecuencialistas, ¿no? Por ejemplo, Raúl y yo, en la moción esta casa cree que las instituciones religiosas no deberían colaborar con la creación de expresiones artísticas, pues trajimos un argumento sobre cómo, en primer lugar, era súper poco razonable esperar que nadie del Opus o nadie de ninguna organización religiosa más o menos cerrada fuese a salir de esa organización o fuese a empezar a cuestionarse sus creencias simplemente porque la Iglesia ha colaborado con un artista de reggaetón. Que todo eso son argumentos de debatilandia que pueden estar bien, pero en último término son terriblemente improbables, con lo cual este debate tenía que ser adjudicado con un principio, que es un principio de reparación de la Iglesia hacia las personas a las cuales les ha robado su autonomía. O a veces incluso, por ejemplo, puede estar bien, de cara a ejecutar esta estrategia, enumerar el número de premisas de las cuales depende un argumento. Por ejemplo, en la moción, esta casa cree que los uigures, que no sé si lo sabéis, pero son una etnia que está siendo oprimida por China, por una serie de cuestiones raciales, etcétera, etcétera, pues había una moción que esta casa cree que los uigures están legitimados para hacer terrorismo. Bueno, pues una forma de hacer saltar la alarma de la cantidad de probabilidades que están asociadas a un argumento, es decir, mira, en último término, mi alta depende, uno, de que muchos uigures quieran luchar para que el terrorismo sea mínimamente efectivo, dos, de que tengan los medios necesarios, tres, de que tengan capacidad de organización y conocimientos para organizarse bien, cuatro, de que tengan información sobre las vulnerabilidades claves del sistema y cómo burlarlo, cinco, de que los medios chinos se hagan eco de estos ataques y no apliquen la censura que típicamente aplican, seis, de que en vez de hacer de que se hagan de que en vez de que los chinos no consigan tener una red de espionaje bastante buena como para poder encontrar a los uigures y aniquilarlos en el momento en el que intenten hacer un ataque. Siete, de que los chinos realmente estén dispuestos a ceder parte de su imagen de que es un Estado superproteccionista, etcétera, etcétera, con tal de dar en cierta medida la razón a los terroristas y que puedan de algún modo protegerse. Es decir, que es un argumento que sucede en el caso en el cual la primera premisa se acierta, la segunda se acierta, etcétera, etcétera. Es decir, que no sucede en todos los escenarios, sino que sucede en ese escenario concreto en el cual hay una conjunción de 7 cosas que deben suceder de forma sucesiva. Mientras que un principio, como puede ser el derecho a la legítima defensa, no depende de que pase nada. En último término, un solo uigur podría ser el que está ejecutando los ataques terroristas, que siempre y cuando te pruebe que es su última alternativa y que es un principio legítimo, pues va a tener derecho a hacerlo. Es decir, en un caso tienen que suceder 7 cosas para que el Estado chino ceda ante los terroristas y haya consecuencias positivas para los uigures, es decir, no sucede en todos los escenarios, sino en el cual suceden esas 7 cosas, pero en mi argumento de principios no, sucede en todos los escenarios. Gana en probabilidad por definición porque no depende de que pase nada en general. No sé si esto más o menos se ha entendido. Si no, luego puedo darle una mini vuelta. El octavo problema que tiene el utilitarismo es que el utilitarismo generalmente funciona muy mal en su peor escenario, ¿no? Entendemos que si el manual del CEMUDE nos impone que la relevancia de un argumento en el debate depende de la cantidad de análisis y de su importancia, pues en último término su importancia depende del análisis que se haya traído para explicar que en ciertos escenarios vaya a funcionar ese punto. Lo cual quiere decir que su importancia se ve mitigada porque en ciertos escenarios su argumento directamente no funciona. Sin embargo, los argumentos de principios funcionan bastante bien en cualquier escenario, ¿no? Esto dista un poco del punto anterior, porque aunque analíticamente la cuestión es la misma, en este punto más bien nos vamos a referir a
el poder retórico que tiene el típico argumento de que en el mejor escenario de esa bancada o en nuestro peor escenario nosotros seguimos ganando, ¿no? Es decir, que dado que los principios no dependen de que suceda nada, dado que la legítima defensa aplica a todos los casos, pues en principio tiene sentido pensar que la legítima defensa puede ganar incluso en los peores escenarios de las otras bancadas. Esto es, por ejemplo, la estrategia que aplica Boseo en la final esta famosa del UZ, en la cual en la moción esta casa cree que los pobres del mundo están legitimados para hacer una revolución marxista, explica fundamentalmente cómo incluso en el peor de los escenarios, en el cual la revolución marxista no va a funcionar en absoluto, en el cual probablemente va a haber muchos muertos, da exactamente igual porque existe un derecho a la legítima defensa y este derecho a la legítima defensa no depende de las consecuencias. Y esto lo explica con la analogía de los nazis cuando van a atacar a unos judíos, ¿no? En último término, y si los judíos no tienen capacidad de defenderse, no tienen capacidad de sobrevivir a ese ataque, da exactamente igual, consideramos que sería legítimo que se armen de piedras y se líen a paletazos contra los nazis que les están disparando. Es decir, por distinguir un poco estos puntos. La séptima estrategia es explicar que nuestro principio gana en probabilidad. La octava estrategia es que nuestro principio gana en engage porque estamos haciendo engage tanto con su mejor escenario como con su peor escenario. Mientras que ellos a lo mejor solamente están haciendo engage con su mejor escenario versus nuestro mejor escenario. Vale. La novena estrategia es fundamentalmente que, y esta estrategia a lo mejor es un poco más débil, pero es que el utilitarismo no distingue entre tipos de derechos. Para el utilitarismo todos los derechos son exactamente idénticos porque en último término los derechos son irrelevantes. Lo que importa es la capacidad que tienen de generar cierto bienestar. Sin embargo, nosotros intuitivamente consideramos que hay ciertos derechos que se distinguen de otros, ¿no? Que no todos los derechos son revocables. Por ejemplo, en la moción, esta casa quitaría el derecho a voto a los presos. El derecho a voto, a nivel de principios, sí puede ser revocable. ¿Por qué? Porque existe un contrato social por el cual todos hemos asumido una serie de cargas colectivas y estas cargas colectivas permiten que las personas nos beneficiemos de vivir en sociedad. Así, por ejemplo, gracias al sacrificio que hacemos todo el mundo de que simplemente no gane el más fuerte, pues apuntándote con un arma, podemos tener capacidad de influencia política en nuestro entorno porque existen unas elecciones libres que se garantizan bajo el principio de igualdad, existe un derecho a la educación gracias a que estamos pagando nuestros impuestos, existe un sistema de seguridad que permite que yo camine tranquilo por la calle, etcétera, etcétera. Si un criminal decide incumplir ese contrato social, es decir, decide no cumplir con estas cargas colectivas, tampoco puede exigir el beneficio de tener estas cargas colectivas. Es decir, no puede exigir el derecho a la participación en política, que solo existe porque el resto hemos renunciado a nuestra libertad. Esto puede sonar un poco abstracto, pero en último término, y con lo que quiero que os quedéis es, bueno, la participación política, el derecho a voto, sí puede ser revocable, porque en último término quien te lo ha dado es la sociedad, y te lo ha dado a cambio de que renuncies a ciertas cosas. Si no renuncias a ciertas cosas, pues te lo quita. Sin embargo, existen ciertos derechos que, dado que no te los ha dado nadie, en principio no hay una buena razón para que alguien te los pueda quitar, ¿no? Por ejemplo, esta casa permitiría la pena de muerte. En este caso, a nivel de principios, no hay una buena razón para que te pueda quitar el derecho a la vida, porque no es algo que yo te haya dado, no es una especie de trato recíproco en el cual yo estoy permitiendo tu vida a cambio de que me estés dando ciertas cosas, sino que en realidad ese es un derecho no alienable, es un derecho que no estoy legitimado para quitarte porque no hemos hecho ningún tipo de pacto en el cual yo te lo he dado. Es decir, por hacer una distinción entre ambas cosas, el derecho al voto sí te lo he dado, así que te lo puedo quitar si incumples nuestro contrato. El derecho a la vida, no. Pero también podemos probarlo de diferentes formas. Podemos recurrir también al ejemplo este de que las vidas no son intercambiables, así que aunque me pruebes que habrá una cierta disuasión, me da exactamente igual porque el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio. Esta sería la novena estrategia. Dicho esto, voy a pasar a la segunda parte de esta formación, que es la más cortita de todas, que es qué técnica debemos utilizar para romper la burbuja utilitarista. Vale, en mi opinión personal, el mejor momento para romper la burbuja utilitarista es al principio del discurso. ¿Por qué? Porque si no rompes la burbuja utilitarista al principio del discurso, porque si no empiezas a criticar el encuadre utilitarista desde el principio del discurso, los jueces de forma intuitiva van a estar restando crédito a tu caso, van a estar mirándote con cara de boniato y preguntándose por qué le estás haciendo experimentos mentales. Así que empezar chocando de esa forma y empezar a quitar crédito a esa intuición que te está ya haciendo daño, puede permitir que tu caso tenga más fuerza, puede permitir que el juez no esté cuestionando internamente tu caso a lo largo de tus 7 minutos.
Pero la segunda razón por la cual creo que el mejor momento para empezar a criticar un encuadre utilitarista es al principio del discurso es porque ya estás dando una buena razón por la cual no estás fuera de debate. En último término, y esto lo he visto muchas veces, muchos equipos que no saben muy bien de qué va la moción ni información específica, pues sacan un principio. ¿Cuál es el problema? Que ese principio no choca con nada en concreto en sala, así que el resto de equipos dejan de hacer referencia a ese equipo y como mucho le refutan un poco, pero no tienen una buena razón para chocar contra él, porque tampoco ha hecho el equipo un esfuerzo para chocar, simplemente ha generado un debate paralelo en el cual este debate tiene que adjudicarse por principios, pero no ha dado una buena razón para que eso sea así. Si empezamos rompiendo la burbuja utilitarista al principio del discurso, ya estamos dando una buena razón para que el resto de equipos quieran chocar contra nosotros, porque ya estamos atacando sus discursos, ya estamos haciendo engage con sus discursos, explicando que no hay que adjudicar el debate de la forma en la que ellos lo han hecho. A lo mejor esta razón no sirve para explicar porque tiene que ser al principio del discurso, pero más o menos se entiende, ¿no? Es decir, es el momento adecuado porque te escuchan en ese momento. De hecho, suelen escuchar los equipos más al principio de tu discurso y los jueces también, así que tienen como un incentivo a chocar contra ti porque ya estás criticando sus discursos. Ahora, ¿cómo debemos romper la burbuja utilitarista? Es decir, ¿cómo tenemos que explicar que este debate tiene que adjudicarse por principios y no por consecuencias? Yo pienso que hay que seguir 3 pasos. Lo pienso yo. No es necesario pensar que esto es una teoría completamente absoluta. Pienso que, en primer lugar, si estamos en altas, lo conveniente es que escojamos una serie de datos de la moción que nos permitan entender por qué en esta moción hay una serie de problemáticas que el utilitarismo no resuelve, pero sí lo resuelve una ética no consecuencialista. Pues, por ejemplo, en la moción de las instituciones religiosas y cómo deberían permitir que el reggaetón se haga en sus iglesias, podríamos plantear que esta moción va de cierto actor que no tiene por qué beneficiar a todo el mundo, sino que tiene unas obligaciones prioritarias con las personas de su entorno, de su propia institución. Pero bueno, es un ejemplo. La otra opción es, si estamos en bajas, en lugar de escoger ciertos datos de la moción, que también podemos hacerlo, evidentemente, podemos escoger ciertos datos del debate en altas. Esto es un poco lo que estaba señalando con el ejemplo de los uigures, ¿no? De hecho, ponía el ejemplo de mi alta, dicho esto, básicamente porque es una cosa que copio de mi Keisfeld, porque está tal cual como yo lo dije. Pero la idea un poco ahí sería decir, bueno, mi alta tiene esta serie de errores que son problemáticas derivadas de que está entendiendo el debate de forma utilitarista, por lo tanto yo ya estoy ganando a mi alta porque su encuadre es incorrecto porque tiene estos problemas, pero mi encuadre no va a tener estos problemas. Entonces, el primer paso, señalar o bien datos de la moción o bien datos del debate en altas que generan una serie de problemática a nivel utilitarista. El segundo paso sería explicar por qué estas problemáticas son excluyentes de adjudicar el debate de forma utilitarista. Me he mezclado un poco ambos pasos, perdón, estoy un poco espeso, pero en cualquier caso es esta la idea, ¿no? Primer paso, señalar el problema. Segundo paso, explicar por qué este problema es excluyente de adjudicar el debate de forma utilitarista. Y el tercer paso sería fundamentalmente explicar cómo adjudicar este debate mediante principios permite resolver de mejor forma el problema planteado. Es decir, cómo este problema de la probabilidad no sucede cuando resolvemos este debate de forma mediante principios. Cómo este problema de la neutralidad de la gente no sucede cuando resolvemos este debate mediante principios. Cómo el que los seres humanos no son intercambiables es un problema que no tiene mi principio, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos esa es la técnica que yo al menos empleo en sala para tener unos hermosos cuartos sacando principios, porque igualmente los jueces siguen estando condicionados a no aceptar los principios. Este sería el contenido del taller, más o menos. Espero que os haya gustado y pues este es el momento más adecuado para dirigirme ruegos, preguntas, insultos, pues eso. O para comentar el periódico de hoy. Me pregunta Andrea, ¿cómo se justifica el contrato social? El contrato social, Andrea, la madre que te trajo. No sé si esperas que responda la pregunta o si era irónica. Vale. El contrato social se justifica explicando que hemos cedido parte de nuestra libertad al Estado, así que el Estado tiene un deber de retribución contra nosotros
Y ese deber de retribución tiene como tres aplicaciones básicas. La primera es que el Estado tiene el deber de protegernos a nosotros antes que a los extranjeros. La segunda es que existen ciertos límites de las intervenciones estatales, en concreto aquellos límites que van en contra de los derechos que le hemos pedido al Estado que nos proteja. Por ejemplo, si le hemos pedido al Estado que proteja nuestra libertad, poco sentido tiene que de forma paternalista decida priorizar nuestro bienestar por encima de nuestra libertad. Y la tercera forma aplicaría en caso de que se rompa el contrato social, ¿no? En ese caso hablaríamos por un lado de los criminales cuando rompen el contrato social y cómo se justifica que haya ciertas consecuencias, o bien de qué sucede cuando el Estado rompe el contrato social, es decir, qué sucede cuando el Estado no puede protegernos a nosotros mismos y cómo eso puede generar un derecho a la legítima defensa o a la autotutela de nuestros derechos por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, en la moción de esta casa prohibiría el pago de rescates, podríamos plantear que existe un contrato social, hemos cedido nuestra libertad, esta libertad se ha cedido a cambio de protección. Si el Estado no puede garantizar esta protección, tampoco puede prohibirme aquello que yo haga para proteger mis derechos. Con lo cual, si no has podido impedir que secuestren a mi hijo, tampoco puedes prohibirme que yo haga lo necesario para salvarlo. Eso sería un poco la teoría así a nivel general del contrato social. ¿Puedes ahondar un poquito más en por qué es problemático intentar darle un impacto utilitario a un principio? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se rompe un principio X en escenario Y? Vale, lo último no lo entiendo bien, lo de qué sucede cuando se rompe un principio X en un escenario Y, pero la idea básica de por qué un principio no debería tener consecuencias es, y si repasas un poco lo que hemos visto en la moción, las 9 debilidades del utilitarismo, es que en realidad no estamos haciendo nada, si estamos añadiendo consecuencias a nuestro principio. O sea, que sí, que los principios pueden ser argumentos problemáticos en debate, etcétera, etcétera, que no sean consecuencialistas puede afectar a lo persuasivos que son. Pero estos 9 problemas que hemos visto del utilitarismo, la neutralidad de la gente, que los seres humanos no son intercambiables, que depende de la probabilidad, etcétera, etcétera, si añadimos consecuencias a nuestro derecho o a nuestro principio, estamos contagiando esos problemas a nuestro principio. Es decir, nuestro principio tiene los mismos problemas que un argumento consecuencialista, pero para colmo se lo estamos vendiendo al juez como si fuese un argumento que suele tener la desventaja de no ser tan persuasivo como un argumento consecuencialista. Es decir, estamos confundiendo al juez y para colmo no podemos ejecutar estrategias de desencuadre que permitan que nuestro principio debe ser priorizado por encima de las consecuencias. Vale. A nivel estratégico, ¿qué opinas de construir, digamos, un caso utilitarista y de principios? Ejemplo, en altas, primer ministro entra a utilitarismo y en segundo discurso se desarrollan principios sin mixearlos o hacerlos independientes. Yo pienso que es lo más adecuado. Es decir, que a mí, como estudiante de filosofía, los principios me pueden gustar más o menos, pero en último término creo que es cero estratégico traer solo principios a un debate. También creo que es cero estratégico traer solo consecuencias, pero creo que es positivo combinar las ventajas que nos presentan ambos tipos de casos. De hecho, si tú te fijas en el caso de Boseo, en la alta del gobierno de la moción de la final del GU de 2016, de esta casa cree que los pobres del mundo están legítimos para hacer una revolución marxista, en realidad Boseo está mixeando un caso que es el de que la propiedad privada es ilegítima tanto en consecuencias como en principios. Es decir, te está explicando que la propiedad privada genera una serie de problemáticas de cara a la propiedad intelectual, de cara a la igualdad y de cara al derecho a la representación, pero luego te explica que esa vulneración que genera la propiedad privada permite que nazca un derecho a la legítima defensa. Es decir, está mixeando ambos tipos de cosas y con lo cual las ventajas que presentan los casos consecuencialistas y los no consecuencialistas se suman a su caso. Entonces yo lo veo perfecto y lo veo lo más estratégico. Pregunta Fukuda, pero los argumentos consecuencialistas tienen principios para poder impactar las consecuencias, ¿no? Sí, o sea, en ese caso de lo que estamos hablando es del utilitarismo de la regla, es decir, de que debemos seguir aquel principio, no sé si es esto, corrígeme, o sea, yo lo explico, pero de forma preventiva, pero si no es esto, corrígeme. Lo que estaríamos diciendo ahí es que debemos seguir aquel principio que de seguirse de forma generalizada genere el mejor número de consecuencias. Por ejemplo, cuando decimos que el sistema de justicia penal tiene un principio que es el principio de que debemos conseguir disuasión, que es uno de los objetivos del sistema de justicia penal, lo que estamos diciendo es que aceptamos que en muchos casos no vamos a conseguir disuasión poniendo grandes penas, pero en la mayoría de los casos sí vamos a conseguirlo, con lo cual es un principio al cual deben adherirse en la mayor parte de los casos los jueces y también el legislador para poder generar esa serie de consecuencias. En ese caso, de nuevo, creo que no es estratégico hacer que nuestro caso de consecuencias, nuestro caso consecuencialista, parezca un caso no consecuencialista, porque de nuevo generamos esta confusión en el juez y de nuevo, pues, el juez puede llegar a
pensar que nuestro caso va a parecer poco intuitivo, o incluso si es un juez muy experimentado, ¿no? Un juez que ya ha oído muchos principios, puede quedarse pendiente, cuando tú le has dicho que existe un principio de que debemos disuadir, de cuál va a ser la analogía o el razonamiento que va a probar este punto no consecuencialista, cuando en realidad esa analogía no va a llegar nunca, sino que tú vas a sacar un caso 100% consecuencialista. En general, creo que teniendo en cuenta cómo es nuestro formato y teniendo en cuenta que los jueces ya conocen un poco por dónde vamos a tirar, es bueno separar ambas cosas, es bueno no confundir a los jueces, es decir, hay que llamar a las cosas consecuencialistas como consecuencialistas y a las no consecuencialistas como no consecuencialistas. Pero bueno. No sé si estas son todas vuestras dudas. Un nuevo mensaje de John, gracias. Vale, pues si estas son todas vuestras dudas, recordar que tengo un WhatsApp y que puede ser utilizado, también tengo un correo, podéis mandarme, incluso si esto luego se sube a YouTube, podéis poner cosas en los comentarios de los vídeos y yo soy muy neuras, así que siempre me paso a ver si alguien ha puesto un comentario en mis formaciones por si tengo que contestarlo. Así que eso, si os mola y todo eso, pues puedo contestaros a más preguntas y pues eso, me encantan las formaciones. Si me queréis llamar para dar una formación en vuestro club, me encantaría y poco más. Saludos desde España, Andrea. Vale, no sé cómo se cierra una llamada de Zoom. Tenía que haberle preguntado esto a Gonzalo. Detén la grabación primero. Vale, eso es otra cosa que nos hace.